Muy bien, pues buenos días a todos. Muchas gracias por vuestra asistencia a un nuevo webinar de la revista Energética. Mi nombre es Javier Monforte, soy redactor jefe de la revista y nada, os agradecemos a todos la fidelidad y vuestra confianza en la revista para asistir, como siempre, a nuestros webinars. Estamos muy contentos porque tenemos más de 500 inscritos en este webinar de hoy, que bueno, está centrado en el sistema CAE. Una temática de la que hemos hablado en algunas anteriores ediciones, pero bueno, hoy va a ser un poco monotemática sobre CAEs y casos de éxito de estos certificados de ahorro energético. Para ello contamos con dos empresas expertas en el sector, con STX y Daikin. Les damos las gracias por sus ponencias de hoy y especialmente a STX pues, por la confianza en nosotros y por el patrocinio de este webinar, que sabéis que sin este tipo de patrocinios pues estos eventos no son posibles. Voy a hacer un resumen muy breve de un poco las temáticas que vamos a abordar hoy y luego presentaré a los ponentes. Hoy, bueno, vamos a dar unas pinceladas de los fundamentos básicos del sistema CAE, que como sabéis está revolucionando un poco el sector de la eficiencia energética como una herramienta clave para monetizar ahorros y para fomentar este tipo de proyectos de energía energética tanto en industria como en residencial, como en comercial y terciario. Luego nos adentraremos un poco más en cómo pueden catalizar estos CAEs las ventas y la toma de decisiones en las empresas. Estamos viendo que son un factor clave para dinamizar, para agilizar estos proyectos de eficiencia energética y adopción de medidas de ahorro. Y luego, como decía, por último hablaremos de ejemplos prácticos en los que Daikin ha aplicado los CAEs con STX como sujeto delegado. Nos darán más detalles los ponentes para que conozcáis estas figuras, sujeto delegado y demás. Como decía, contamos con dos expertos hoy que van a realizar sus ponencias. Primero tenemos a Enrique Santibáñez, Business Developer de STX, y a José García Torres, que es supervisor de la oficina técnica de servicio de Daikin. Así que nada, les doy las gracias por estar con nosotros. Y nada, para acabar, un par de informaciones prácticas para que conozcáis. Vamos a lanzar un par de votaciones, las veréis en breve en pantalla, una hora primero y luego otra un poquito más tarde. Os animamos a votar en estas encuestas, son anónimas y bueno, siempre es interesante. Ahí tenéis la primera votación para que la veáis ya en pantalla. Y como decía, una vez finalizado el webinar, tanto las ponencias como el vídeo completo del webinar lo tendréis disponible en la web de Energética. Sabéis que el acceso es totalmente gratuito, tanto para la descarga de la ponencia como para ver el vídeo de nuevo. Y ya para finalizar, os animamos también a dejar las preguntas para los ponentes. Al final de sus dos intervenciones les trasladaremos las preguntas que vayáis dejando, pero es importante que las dejéis en el menú de preguntas y respuestas, que tenéis todos ahí abajo. No en el chat, porque en el chat muchas veces se pierden este tipo de preguntas, así que es mejor, por favor, que las dejéis en preguntas y respuestas. Y como digo, se las trasladaremos al final a los ponentes. Así que no voy a extender mucho más. Doy paso en primer lugar a Enrique Santibáñez de STX, que nos va a hablar un poco del sistema que ha explicado para fabricantes, ingenierías e instaladores. Así que adelante, Enrique, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Javier. Bueno, buenos días a todos y gracias por el interés en participar en este webinar y pues explorar un poco qué impacto pueden tener los CAEs en cada uno de vuestros casos. Y nada, yo voy a hablar principalmente de lo que es el sistema CAE, pero tampoco metiéndome muy en profundidad, sino dando unos conceptos básicos, ¿vale? Por si hay alguno de los participantes que todavía no esté totalmente familiarizado con el tema. Y lo voy a dividir en las siguientes cosas. A ver, un segundo. O sea, primero voy a dar una introducción de quiénes somos en STX, ¿vale? Y un poco lo que hacemos y tal, brevemente. Aparte de los CAEs, hacemos otras cosas. Luego, cuál es nuestra experiencia en el sistema CAE, no solo aquí en España, sino también en Europa, que es donde llevo más tiempo trabajando. Y luego el esquema de colaboración que solemos aplicar con los partners distintos que tenemos, ¿vale? Luego la visión que tenemos nosotros y también cómo hemos ido viendo que funcionan los CAEs como herramienta comercial, ¿vale? Para poder vender más proyectos, más productos y al final pues potenciar la eficiencia energética. Y luego casos prácticos de éxito y preguntas y respuestas, ¿vale? Pero bueno, las preguntas y respuestas serán después de la parte también de
de la que hable José Daikin, ¿vale? Entonces, bueno, nosotros en STX somos una empresa que está presente a nivel global, ¿vale? Como os decía, bueno, tenemos oficinas principalmente en Europa, pero luego tenemos también en Singapur y en Norteamérica tenemos también varias y en México también, ¿vale? O sea, estamos presentes, o sea, damos soporte de todos los productos que comercializamos a nivel global. Y como os decía, pues hacemos todo tipo de productos de descarbonización, ¿vale? No solamente lo que relativo a eficiencia energética con los CAEs, que no solamente están presentes aquí en España, sino también en otros países de Europa, pero también hacemos garantías de origen de electricidad, hacemos PPAs de energía también renovable, hacemos también garantías de origen de gas, hacemos biocombustibles, biometano, etcétera, ¿vale? También créditos de carbono y financiación de proyectos de eficiencia energética que conlleven CAEs también, ¿vale? Entonces, digamos que nuestra misión es un poco dar soporte a todas las empresas corporativas en que pues allí donde puedan descarbonizar sus procesos o sus emisiones, pues nosotros tenemos siempre la solución para poder hacerlo, ¿vale? Y bueno, ya entramos un poco en materia, que es la experiencia que tenemos y los fundamentos más básicos del sistema CAE. Bueno, como os decía, el sistema CAE lleva muchos años funcionando en otros países en los que nosotros hemos estado presentes prácticamente desde el principio, que esos países son Francia, Italia y Polonia, ¿vale? El sistema que más se asemeja al que estamos desarrollando aquí en España es el francés, ¿vale? Porque es el que tiene fichas estándar, igual que nosotros estamos, bueno, igual que el Ministerio está promoviendo aquí en España, los otros dos países no tienen este tipo de fichas y bueno, nos estamos basando un poco en el francés para crear aquí el modelo del sistema CAE y nosotros allí llevamos pues más de 10 años, ¿vale? Luego nosotros aquí contamos con un equipo de expertos que somos todos pues con mucha experiencia en el tema de eficiencia energética. Luego también desde el principio contábamos con el apoyo de los otros países para entender un poco cómo funcionaba todo el sistema del mercado primario, mercado secundario, qué función tenía cada uno de los agentes del mercado, etcétera. Y una cosa en que creemos que es importante es que tenemos, o sea, nosotros nos enfocamos solamente el equipo de eficiencia energética, que somos más de 10 personas, estamos solamente dedicados a generar CAEs, no hacemos nada más. También hacemos servicios, o sea, no hacemos auditorías, no ejecutamos proyectos. Sí que financiamos proyectos de eficiencia energética, parcial o totalmente, pero lo hacemos siempre con el objetivo de conseguir los CAEs, o sea, como herramienta que facilitamos a los clientes para que puedan ejecutar el proyecto y nosotros conseguir los CAEs, ¿vale? Luego tenemos una plataforma electrónica para poder gestionar todo el proceso documental de todos los proyectos que llevamos, porque el volumen al final es importante y si no, pues se hace inviable dar un buen servicio, ¿vale? Entonces, el principio más básico del sistema CAE es muy sencillo. Desde que se puso en marcha en enero de 2023, a finales de 2023, todo proyecto de eficiencia energética que se ejecuta y que conlleva una generación de ahorro energético, ese ahorro energético se puede certificar y esa certificación genera los certificados digitales que se llaman CAEs y esos CAEs son monetizables, ¿vale? Se pueden comercializar en el mercado. Es importante saber que las únicas empresas que pueden certificar esos ahorros que se generan en un proyecto de eficiencia energética somos los sujetos delegados o los sujetos obligados, ¿vale? Tienen que ser empresas acreditadas, que somos empresas acreditadas por el Ministerio para poder hacer esta función, ¿vale? O sea, nosotros somos los únicos que podemos certificar los ahorros y luego comercializarlos una vez ya están transformados en certificados, ¿vale? Vale, entonces, un poco cómo funciona el sistema y por qué se puso en marcha es que, bueno, como os decía, ya estaba implantado en otros países. Aquí teníamos el antiguo sistema de subvenciones que no estaba funcionando de la mejor manera y entonces, pues, el ministerio se fijó en lo que se estaba haciendo en otros países, concretamente en Francia, y hemos pasado, desde que se puso en marcha el sistema,
de que los sujetos obligados hagan una aportación fija, a precio fijo, al Fondo Nacional de Eficiencia Energética, que es donde se nutrían todo el sistema de subvenciones, a que tengan la opción de una parte aportarla al Fondo Nacional de Eficiencia Energética y la otra parte justificarla por la compra de CAEs, que les compensa porque siempre pueden hacerlo a un precio negociado en lugar de un precio fijo que marca el Fondo Nacional de Eficiencia Energética, ¿vale? Entonces digamos que el flujo de los CAEs va desde los beneficiarios, que son todas las empresas que hacen las inversiones, luego los sujetos delegados, que somos los que certificamos y tramitamos todos los CAEs, y por último llega a los sujetos obligados, que lo que hacen es justificar la compra de CAEs para pagar lo menos posible al Fondo Nacional de Eficiencia Energética, ¿vale? Vale, entonces, bueno, las ventajas del sistema CAE pues son claras respecto al sistema de subvenciones, que es que pues, los plazos son mucho más cortos, todos los intervinientes que estamos en el mercado somos particulares, privados, por así decirlo. Tanto los sujetos delegados como los obligados, como las empresas verificadoras, que son las que están acreditadas para verificar todos los dossiers, somos agentes privados, con lo cual todos tenemos interés en que todo funcione de la mejor manera posible y rápido. También es una ventaja que podemos certificar los ahorros de proyectos que ya están finalizados, ¿vale? O sea, todo proyecto que se haya ejecutado después del 25 de enero del 23 es susceptible de generar los CAEs, ¿vale? Y luego otra ventaja también es que el sistema es mucho más ágil y mucho más homogéneo porque tenemos un mismo sistema para toda la península, ¿vale? Para todo, o sea, para toda España, península, Baleares y Canarias, en vez de tener pues distintas convocatorias divididas por cada una de las comunidades, que bueno, eso generaba ciertas diferencias y tenías que ver en cada comunidad lo que te tocaba, y aquí es para todo el mundo lo mismo, ¿vale? Y bueno, aquí quería daros una visión un poco de cómo es el proceso completo de tramitación de los CAEs. O sea, lo primero obviamente es identificar un proyecto. Normalmente luego nosotros, una vez identificado el proyecto, hacemos el cálculo del volumen de CAEs y preparamos la oferta, ¿vale? Antes de que el cliente lo ejecute, porque entendemos que la valoración de los CAEs a la hora de presentar un proyecto a un cliente es importante, porque no, si lo presentamos sin los CAEs, es decir, bueno, el proyecto te cuesta 100 y lo retornas pues con el ahorro X, pero claro, si lo presentamos con los CAEs, pues el proyecto te cuesta 100, pero con los CAEs puedes recuperar pues 50, 60, 20, dependiendo del tipo de proyecto, y la recepción por parte del cliente es distinta, ¿no? Entonces, primero identificamos el proyecto, luego calculamos el volumen de CAEs y hacemos la oferta vinculante, ¿vale? Después sería la aceptación de la oferta y firmar el contrato por parte del cliente final. El cliente ejecuta el proyecto. Nosotros hacemos toda la recopilación de documentación una vez está ejecutado el proyecto. No se puede hacer antes porque hay documentos que tenemos que recopilar que son del propio final de obra, ¿vale? Certificado de final de obra, certificado de instalación, legalización, etc. Y una vez recopilamos todo, lo enviamos a la verificadora para que nos del visto bueno a toda la documentación que le hemos presentado, nos emite un informe positivo de verificación y ya con todo ese dossier lo enviamos al gestor autonómico según donde estemos ejecutando el proyecto, que es el que nos emite los CAEs, ¿vale? Una vez emitidos los CAEs, solicitamos al cliente la factura correspondiente y la abonamos, ¿ok? Una cosa importante también que es importante saber, sobre todo para los proyectos del 2023, es que los CAEs tienen una durabilidad de 3 años, ¿vale? Es decir, los CAEs de los proyectos del 23 se pueden tramitar hasta el 26, los del 24 hasta el 27 y así sucesivamente, ¿vale? Eso quiere decir que para los proyectos que estén ejecutados en 2023 tenemos que ser relativamente ágiles, porque si no es probable que nos pille el toro y no podamos certificar esos ahorros y por tanto el cliente pierda el posible ingreso que tiene ahí, ¿vale? Vale. Luego el esquema de colaboración pues es muy sencillo. O sea, nosotros normalmente lo que hacemos es que dejamos la interlocución con el cliente a los partners que tenemos. O sea, nosotros no tenemos, salvo que nos diga el propio partner, no tenemos especial interés en contactar directamente con el cliente, sino que digamos que para nosotros nuestro cliente es el partner. Entonces dejamos toda la interlocución
que tenga que hacerse con el cliente y tal, en principio, en manos del partner, y nosotros llevamos la interlocución con el partner, ¿vale? Entonces nosotros, los acuerdos de colaboración normalmente son dos. O sea, nosotros firmamos con lo que se llama el convenio CAE o el acuerdo CAE con el propietario del ahorro, ¿vale? Y por un lado, ¿vale? Y luego por otro lado, pues acordamos unas condiciones de colaboración con el intermediario, ¿vale? Con el partner, ¿vale? O sea que la, el esquema de colaboración es bastante sencillo. Nosotros recibimos proyectos de parte del partner, hacemos la valoración, el partner la presenta a sus clientes y nos informa de si pues, la propuesta ha sido aceptada, si no ha sido aceptada, lo que sea. Y a partir de ahí, si ha sido aceptado, pues pasamos a la firma del contrato con el cliente, etcétera, ¿vale? Y luego, si cuando el proyecto se acaba, pues a la tramitación. Esa parte de la tramitación sí que nosotros a lo mejor estamos un poco más en contacto con el cliente por la documentación que le tenemos que solicitar, pero también estamos abiertos a que si el partner quiere recopilar todo, pues nosotros no tenemos ningún problema, ¿vale? Y bueno, eso es lo que os quería contar yo un poco, así resumidamente y no extendiéndome mucho, porque creo que la parte más importante es lo que nos va a contar ahora José, que es un poco la experiencia que tienen ellos y el impacto que tienen para ellos los casos. O sea, te cedo la palabra, José. Gracias, Enrique. Buenos días. Gracias, sobre todo a STX y a Revista Energética por la invitación. Y en este bloque que queda sí que os quería contar un poco, bueno, qué es Daikin, a qué nos dedicamos, por si hay alguien que no nos conozca mucho o poco. Y luego, pues ver cómo hemos conseguido que los CAEs puedan ser una herramienta comercial muy buena e interesante para todos los intervinientes en todo este proceso, no solo a nivel de sujeto delegado, no solo a nivel de sujeto obligado, sino instalador, mantenedor, propiedad, ingeniería, etc. Entonces, Daikin es una empresa que nace en 1924 a través del ingeniero que se llamaba Akira Yamada. En un principio lo que fabricaban eran piezas de aviones, radiadores, pero con el paso de los años fueron cambiando el modelo de negocio y para que os hagáis una idea, pues en el año 58 sale al mercado el primer equipo de aire acondicionado de tipo ventana, que luego aquí en España hemos visto durante décadas y que todavía alguno funciona por ahí. Luego, más hitos importantes, en el año 73 se establece la primera fábrica en Europa de producto no doméstico y en el 82 lanzamos el llamado VRV, de los sistemas de volumen de refrigerante variable, y en el año 88, de hecho, llegó a España. La empresa evoluciona, en el 93 comenzamos con la monitorización de todos esos sistemas. Para que os hagáis una idea, aquí en España actualmente monitorizamos alrededor de unas 5.000 unidades exteriores de VRV, lo cual son unas 35.000 unidades interiores, y en cuanto a enfriadoras estaremos en torno a las 500 más o menos. Esto es solo en España. En 2008 lanzamos al mercado la primera bomba de calor llamada Daikin Alterma, pensada a nivel residencial, y bueno, pues con el paso de los años pues adquirimos otras empresas como Zanotti, como Dewis, que está en Valencia, AHT, etc. Y bueno, pues ahí con el paso de los años fuimos mejorando el producto y tratando de encontrar qué soluciones se adaptan mejor a las necesidades de nuestros clientes. Al fin y al cabo, pues somos la empresa líder mundial en soluciones de climatización. Acabamos de cumplir 100 años y estamos presentes en más de 170 países a lo largo de todo el mundo. En Europa, pues ya llevamos 50 años, que también somos pues, el número uno en cuanto a venta. Y Europa para nosotros es un mercado clave. Tan clave que tenemos hasta 14 fábricas y más de 30 almacenes por toda Europa, tal como veis en el mapa. Desde Reino Unido, pasando por Alemania, República Checa, en Italia tenemos fábrica tanto de enfriadora como de climatizadores. Entonces, esto nos permite que la proximidad de esas plantas de producción y centros de almacenaje den una respuesta rápida a las solicitudes del cliente, gracias a esa alta disponibilidad de producto y sobre todo de repuestos. Aquí solo en España tenemos contabilizados que más o menos estamos entregando unos 8.000 repuestos al mes de cualquier tipo de equipo de climatización.
Si nos circunscribimos a España, pues tenemos actualmente 8 delegaciones y con presencia tanto de equipo de ventas como equipo de servicio a nivel nacional, que pues igual que os explicaba que a nivel europeo el tener fábricas y almacenes permite una respuesta rápida, pues aquí en España lo que hemos intentado es que por las distintas zonas pues también tengamos esa capacidad de respuesta, el poder reunirnos con el cliente, el atender su solicitud pues de la mejor manera posible. Actualmente somos unas 400 personas, de las cuales más o menos la mitad estamos dentro del equipo de Daikin Servicio. Bien, y entonces, a qué nos dedicamos nosotros principalmente? Bueno, pues a la venta de productos y servicios de climatización. Tenemos sistemas para calefacción, refrigeración, ventilación y climatización en general. Otras marcas del grupo Daikin venden equipos de refrigeración, como pueda ser Zanotti o Tewis, pero lo que es Daikin se centra principalmente en aplicaciones residenciales, comerciales e industriales, que lo que incluye, lo que se intenta es que sea mediante un foco de solución integral. Aparte del producto, pues incluye el control, incluye la monitorización, el mantenimiento, mejoras a lo largo de la vida útil del equipo, etc. En cuanto a soluciones para el hogar, también disponemos de distintas soluciones, tanto de calefacción como bombas de calor, aire-agua, agua-agua o, bueno, eso está repetido porque es un fallo de la presentación, pero principalmente son bombas de calor, aire-agua y agua-agua. Y la última que lanzamos es Daikin Antema 4, que ya es con R290, refrigerante natural, haciendo frente a todas esas exigencias que vienen de las normativas europeas para el uso de refrigerantes que sean altamente respetuosos con el medio ambiente. Y luego a nivel de climatización, pues contamos con un amplio abanico de bombas de calor aire-aire con refrigerante R32. El primero fue el Aurorus Alara, que ya tiene bastante tiempo, y conforme ha ido pasando el tiempo, ese refrigerante lo hemos aplicado al resto de tecnologías. Contamos con dispositivos de purificación de aire, especialmente en COVID, pues esto sufrió un impulso importante con toda esta preocupación que había de tener un ambiente limpio. Y a nivel de centralización de ventilación, pues contamos también con distintos dispositivos que han sido, por poner un ejemplo, un buen complemento de todas las soluciones de Passive House, etc. A nivel terciario industrial, pues para todo tipo de aplicaciones, hoteles, oficinas, bancos, instalaciones deportivas, data center, pues contamos con distintas soluciones, VRV, enfriadoras, rooftop, climatizadores, cuyo funcionamiento es posible con temperaturas extremas, desde los -25 hasta los 46 grados exteriores, y con una impulsión de agua, pues tanto a -12 grados con agua glicolada, e incluso sacar producir agua a 80 grados sin el uso de resistencias. ¿Y en qué capacidades? Pues desde algo muy, muy pequeñito, los 4 kilovatios, hasta los 2 megavatios que podemos conseguir con enfriadoras de alta entidad, por así decirlo. No solo productos, sino como decía antes, también es soporte al cliente, cualquier tipo de cliente, ya sea instalador, ingeniería, mantenedor, propiedad, a través de nuestros equipos de técnicos comerciales, también de los comerciales que visitan y dan soporte a los clientes en el estudio y elaboración de las soluciones. Hacemos también consultoría y gestión de proyectos y ayudamos a esos clientes a definir qué es lo que necesitan para cada tipo de aplicación, cuál es el producto que mejor se ajusta. Por supuesto, todo esto garantizando la calidad tanto del producto como de esos estándares que se nos exigen. Y una parte muy importante, como os decía, la mitad de la empresa nos dedicamos a esto, que es el servicio, que cubre todo el ciclo de vida del producto que se venda, desde la puesta en marcha hasta el mantenimiento y la monitorización remota, con análisis predictivo, etc. Y luego soluciones que llamamos retrofit overhaul, que son soluciones pues para alargar la vida útil de los equipos hasta que ya de manera irremediable pues toca sustituirlos, que es a través de los estudios de replacement sustentados en estudios energéticos o de los datos que podamos sacar de controles centralizados que estén implementados. Porque al fin y al cabo, para proponer algo necesitas información. Y qué mejor que sacar información, ya sea a través de un análisis energético o de la monitorización que hayas hecho durante años. Bien,
Pues este es un poco el resumen de qué es lo que hacemos, a qué nos dedicamos y qué es lo que podemos ofrecer a cualquier tipo de cliente. Y dentro de este mare magnum, bueno, pues cuando nacen los CAEs o se instalan aquí en España, al principio, pues yo creo que tú, Enrique, estarás de acuerdo, había un alto grado de pues, susceptibilidad, ¿no? De esto me están engañando, esto que me cae dinero del cielo, ¿cómo es posible, no? Sobre todo porque creo que la gente venía muy mal acostumbrada de las subvenciones. Al fin y al cabo, pues la subvención se veía como una quimera, se tardaba muchísimo, a nivel documental a muchos clientes y usuarios finales se les hacía un mundo, pero creo que, y esto es opinión personal, creo que los CAEs lo que han hecho es facilitar mucho el acceso a incentivos que pueden animar a cualquier tipo de cliente a impulsar esas opciones de eficiencia energética, ¿no? Entonces, yo voy a hablar de beneficios. Enrique ha hablado de cuál es la estructura del sistema, de cómo se pueden conseguir, y yo me voy a centrar en por qué es bueno para todo el mundo. No solo para fabricante, que sería mi punto de vista, sino para cualquier agente del mercado, porque es interesante. Si empezamos con el instalador o el mantenedor, supone una monetización de los proyectos, porque al implementar medidas de eficiencia energética, al proponer cambios que supongan un cambio sustancial de eficiencia energética, esto genera CAEs que pueden beneficiar a la propiedad y, por lo tanto, la solución que aporta el instalador o mantenedor es mucho más atractiva. Entonces, el hecho de que yo ofrezca una solución de climatización acompañada de una solución de CAEs, lo que está aportando es un valor añadido al servicio que estoy prestando. Por lo tanto, la propiedad va a estar, digamos que, más contenta conmigo por esa propuesta que le estoy haciendo. Y eso me lleva a fidelizar al cliente. Si yo soy capaz de dar una propuesta mucho más integral, más completa, pues ese cliente seguramente recurra a mí más veces porque le he asegurado que puede recuperar parte de la inversión. Si nos centramos en la ingeniería, el hecho de proponer soluciones más eficientes hace que consigamos CAEs más elevados. Mayor ahorro es un mayor CAE y el hecho de que una ingeniería esté ofreciendo proyectos de eficiencia energética ganan visibilidad respecto a la competencia, respecto a otros despachos de ingeniería que están ofreciendo otras cosas. Entonces, si yo tengo esa capacidad de poder darle visibilidad, como digo, a todos los proyectos que hago y que van acompañados de un CAE porque busco la rehabilitación energética y la eficiencia, pues voy a tener un nombre más notorio que otros. Y el hecho de que la ingeniería impulse este tipo de soluciones hace que la innovación en el mercado crezca y que los fabricantes y cualquier fabricantes de tanto de clima como de cualquier tipo de producto que ayude en la eficiencia global busquen la innovación porque van a ayudar a que se concreten esos proyectos. En cuanto a fabricante, bueno, pues qué decir, tanto para nosotros como para cualquier fabricante, no solo de climatización, sino de variables de velocidad, fabricantes de ventanas, bueno, de todo tipo de productos, pues nos incentiva a que tengamos productos más eficientes, porque al fin y al cabo lo que ponemos aquí, los que se incentivan la compra de tecnologías más eficientes, porque cuanto más alto es el rendimiento, mayor es el CAE y por lo tanto el retorno de la inversión crece. A nosotros también nos permite posicionarnos en el mercado como empresa que facilita productos más atractivos para la consecución de CAEs. Y establecemos muchos lazos pues, con ingenierías, instaladores y mantenedores porque somos un buen partner para formar esas alianzas, ya que facilitamos la certificación de esos ahorros, pues ya porque hablamos con el cliente, hablamos con cualquiera de estos tres agentes que ponemos aquí y también, por supuesto, con los sujetos delegados que intervengan. Y por último, por supuesto, a la propiedad, los CAEs suponen un retorno prácticamente inmediato de parte de la inversión o de toda, porque esto también puede ser, en un plazo muy reducido. Ya Enrique lo decía, los plazos se reducen una barbaridad respecto a las subvenciones. Estamos hablando de 2-3 meses, si no me equivoco. Sí, para proyectos estándar sí, que es lo que, o sea, principalmente en el sector terciario, hoteles, por ejemplo, lo más típico son proyectos estándar y luego ya pues si nos metemos, y en el residencial también, y ya si nos metemos en el industrial, pues ya ahí empieza a haber más singulares porque ya hay más
particularidades de cada industria, pero y en los singulares la media que tenemos nosotros está en torno a 5 o 6 meses desde que se acaba el proyecto y podemos iniciar la recopilación de la documentación. Y en los estándar, pues en 2 o 3 meses. 2 o 3 meses. Lo cual es una diferencia sustancial respecto a la espera de las soluciones que comentábamos antes. Para la propiedad también es interesante acometer este tipo de soluciones porque constituye una reducción de costes operativos muy importante. Es verdad que el CAE también está buscando la descarbonización, entonces todo lo que sea eliminar calderas, eliminar ese suministro de gas, va a suponer primero una disminución de la factura y en segundo lugar que los CAEs son mayores pues, porque se están premiando mucho respecto a otro tipo de fichas. Igual que la ingeniería utilizaba los proyectos más eficientes para tener visibilidad, a las propiedades también les interesa invertir en reducción de huella de carbono porque mejora la imagen corporativa. Y seguro que todos podríamos dar muchísimos casos de empresas que han hecho campañas de lo verdes que son, por así decirlo. Y eso a nivel institucional, y sobre todo si son propiedades que tienen movilidad accionarial, también es importante proyectar esa imagen. En definitiva, y sumándome a los beneficios que comentaba Enrique, el CAE transforma el ahorro energético que se obtiene de un cambio de tecnología en un activo financiero, porque además fomenta la inversión en tecnologías eficientes y lo que hace es que al final pues, dispongamos de un parque industrial y terciario y residencial y también en transporte que sea más eficiente en términos globales. Por lo tanto, esto que es tan interesante para todos estos agentes que decíamos, supone una potente herramienta comercial. Porque podíamos hablar de eficiencia, podíamos hablar de plazos, podíamos hablar de servicio, porque le podemos añadir también la importancia de obtener CAE en un plazo de tiempo muy corto. Todo esto hace que fidelicemos clientes y principalmente porque reduce significativamente la inversión neta en actuaciones de rehabilitación. Si mi cliente, a través de mí, consigue que en ciertos proyectos se educa esa inversión, pues seguramente me vuelva a llamar. Y, por último, pues impulsa, por supuesto, la descarbonización y la sostenibilidad. Entonces, ¿qué actuaciones a nivel de fabricante de productos de climatización son las que más utilizamos en el día a día? Bueno, pues a nivel residencial, todo lo que sea sustitución de bomba de calor, de caldera por bomba de calor, eso es sin duda de lo más interesante. En terciario, pues tenemos la sustitución de generador de climatización de bomba de calor por otro, uno más nuevo. También la implementación de un sistema de control o de automatización, eso también reporta grandes beneficios. Y, por supuesto, y de nuevo la sustitución de caldera por una bomba de calor. Y por último, a nivel industrial, pues muy parecido. Cambiar una caldera por una bomba de calor, cambiar un generador por otro más nuevo de climatización o la sustitución de una enfriadora, por ejemplo, para un proceso industrial. Es importante no cerrarse, creo, a solo las fichas que afectan directamente, digamos, a mi negocio. O sea, ¿con esto a qué me refiero? Que es posible que el cliente haya realizado no solo un cambio, hablando ya en términos de fabricante de equipos de clima, es posible que no haya hecho un cambio solo de una caldera por una bomba de calor, sino que si ha cambiado las luminarias, eso también reporta CAE. Si ha cambiado las ventanas o pretende cambiarlas, eso también reporta CAE. Entonces, si al cliente yo tengo esa capacidad de decirle, oye, mira, no solo clima, sino también hay otras actuaciones, estoy favoreciendo esa fidelización. Y eso que a Daikin no le reporta nada. Pero digamos que le podemos dar una solución completa que el sujeto delegado además nos va a ayudar y nos va a despertar esa, ¿cómo decirlo?, mosca detrás de la oreja, ¿no? De estar atento a qué otras cosas ha podido hacer el cliente simplemente por el hecho de darle un paquete más completo. Sí, si me permites, José, o sea, teniendo en cuenta que podemos ir retroactivamente hasta prácticamente hasta el inicio del 23 a recuperar los CAEs de proyectos que haya podido hacer algún cliente, sí que es interesante, como decía José, contemplar todo lo que haya podido hacer el cliente. ¿Por qué? Porque si vais a presentar un proyecto a un cliente y puede ser que tenga proyectos ya ejecutados desde el 2023 para los que ya ha hecho la inversión, a lo mejor con lo que haya hecho y monetice, con los ahorros que monetice de lo que ya tenga hecho, pues el propio proyecto que le estamos planteando, pues igual se paga ya por completo, no solo con los CAEs de ese propio proyecto, sino también con
con los que había ejecutado anteriormente. O sea que es interesante y sobre todo por lo que os decía antes, porque los proyectos de 2023 solo tenemos hasta el 26 para poder tramitarlos. O sea, también así, también yo creo que los clientes van a agradecer mucho que les informemos de, oye, si tienes proyectos 23, tienes que tramitarlos ya, porque si no vas a perder ese posible ingreso que obtendrías. Correcto. Bien, entonces el resumen sería el que vemos en pantalla. Es una potente herramienta comercial, es una oportunidad para todos esos agentes. Hay que tener en cuenta que las unidades más eficientes pues, generan mayores CAEs y por lo tanto mayor ahorro. Fidelizamos clientes asegurando obras y al fin y al cabo los CAEs generan CAEs. Y esta última frase, ¿qué significa? Que la inversión, el retorno de la inversión que yo recibo por un CAE es posible que anime a mi cliente a que en un plazo corto de tiempo vuelva a invertir en rehabilitación energética y eso vuelva a generar un CAE. Entonces puede ser un ciclo, ojalá fuera un ciclo sin fin, pero es verdad que los CAEs pueden generar nuevas oportunidades de ahorro y de inversión. Y ahora paso a la parte de pues, casos de éxito, que puede ser, creo, lo más interesante. Y, por ejemplo, por poneros un caso, en Boadilla de Montes hizo una rehabilitación de un edificio, se cambiaron sistemas VRV, 23 unidades, que ya tenían pues casi 20 años de utilización. Y además de ese ahorro energético en cuanto a costes operativos, por un simple cambio de tecnología con 20 años de diferencia, entonces estamos hablando de tecnología inverter, tecnología de temperatura refrigerante variable, etcétera, pues aparte de ese ahorro anual estimado, solo por realizar la inversión en cambio de generador y en cambio de luminarias, que es justo lo que estábamos comentando, pues en ese plazo de 2-3 meses el cliente tuvo un retorno de 56.000 euros, que luego ese dinero más lo puede utilizar para lo que quiera, no está obligado a invertirlo otra vez en eficiencia energética, lo puede invertir en un cambio de un ascensor, en papeleras, en lo que él quiera. Otro ejemplo, pues es un hotel en Valencia. Este es muy interesante porque aquí era un proyecto bastante completo en el que se solicitó la retirada de enfriadoras y calderas y suministramos 2 bombas de calor, modelo con un compresor tornillo de unos 420 largos kilovatios, para cubrir la demanda de frío, calor y un precalentamiento de ACS. Y luego, para ya hacer el ACS, para completar el proceso de ACS, pues también unas bombas de calor de alta temperatura. A eso añadimos una modificación del control, se hizo la modificación hidráulica e instalación correspondiente y con esto se produjo la combinación de 2 fichas. La primera es el cambio de generador de un generador por otro y la segunda un cambio de caldera por bomba de calor, haciendo un total de 134.000 euros aproximadamente de retorno de inversión solo por CAE. Pero, tal y como decía Enrique antes, esto es combinable con subvenciones que no tiren del Fondo Nacional de Eficiencia Energética. Entonces, gracias a ayudas autonómicas y regionales, pues la propiedad del hotel ha recuperado el 100% de la inversión realizada. Aquí hay un apunte que quería comentaros, que es que cuando estamos hablando de CAEs no hay un límite. O sea, los CAEs no son un porcentaje respecto a la inversión, solamente tienen relación con el ahorro energético que se genera en el proyecto. Entonces no hay límite en cuanto a lo que puedas recuperar. O sea, puedes recuperar, si los ahorros son muy grandes, puedes recuperar más del 100% de lo que has invertido, ¿vale? Eso no hay ningún límite. Cuando hay límite es cuando lo combinamos con subvención, ¿vale? O sea, la subvención y los CAEs no pueden superar más del 100% de la inversión, ¿vale? Porque si lo superan, entonces digamos que se pierde la subvención, porque pues la administración considera que no va a regalar dinero, por así decirlo. Y entonces eso es lo único que hay que tener en cuenta, ¿vale? Que CAEs más subvención no puede superar más del 100%. Si se ha solicitado una subvención y los CAEs superan o están muy cerca del 100% de la inversión, se puede renunciar a la subvención, ¿vale? Pero hay que tener en cuenta que nunca se puede superar el 100% y que los CAEs por sí solos pueden superar el 100% de lo invertido sin ningún problema, no hay límite en ese sentido, ¿vale? Y José, es un caso, por ejemplo, de cliente que este fue el primer proyecto que hizo y luego recogió el gustillo, por así decirlo, y ahora está haciendo actuaciones en bastantes más hoteles, ¿no? Exactamente. Claro, al final, si un cliente ve que hace una actuación y
la verdad es que la primera vez que se lanza a hacer CAEs, pues es un acto, por así decirlo, de confianza. Pero luego ya una vez que ve que es y comprueba que es una realidad y que ha recuperado el 100% del proyecto, pues obviamente se anima a verlo en más sitios. Efectivamente, está relacionado con lo que decíamos antes de los primeros meses de escepticismo en 2023, de pues la gente decía esto no puede ser, ¿no? Pues al final se ven arrastrados por otras propiedades que sí que están consiguiendo retornos importantes como este caso. Y es un claro ejemplo de justo lo que dice Enrique, la fidelización, el cómo se animan a decir, vale, pues en este otro hotel, en esta otra ubicación que igual no tenía intención de hacer nada, pues ahora sí que vamos a estudiarlo, ¿no? Vamos a estudiar qué podemos hacer. Otro ejemplo, bueno, en cuanto al control, ¿por qué también vemos importante el hablar de esto? Creo que el control es el gran olvidado de las instalaciones. Nos centramos muchas veces en cambiar lo grande, en cambiar la caldera de 500 kilovatios, en cambiar todo el VRV, en rooftop, etcétera. Pero el control es importantísimo por distintos motivos. Primero, porque controla el consumo y por lo tanto favorece la eficiencia energética global de la instalación. Eso también hace que si lo tengo totalmente supervisado, el confort en el interior sea más agradable para los usuarios. El control me permite también hacer un mantenimiento preventivo y recibir alertas sobre posibles averías que lo que hacen es evitar reparaciones costosas. Y eso, pues en los costes anuales lo voy a ver reflejado. Esa imagen de sostenibilidad está relacionado con lo que decíamos antes de esa imagen corporativa y al fin y al cabo la automatización y supervisión remota me permite gestionar todo tanto este edificio que yo tenga en este ejemplo como otros que tenga integrado en el mismo ecosistema, pues voy a poder gestionar todos ellos y ver y comparar cuál es el consumo de unos respecto de otros y tomar las medidas correctoras que haga falta. Con este marco, en este contexto, también vimos que era muy importante impulsar las soluciones personalizadas de control de las que dispone Daikin. En las que al final lo que buscamos es que desde un único punto podamos controlar todo, pero no solo la parte de climatización, sino todo aquello que el cliente requiere integrar. Pueden ser señales de bombas, de contadores, extractores, pueden ser valvulerías, sondas de temperatura. Aquí os ponemos distintos casos que ya hemos implementado y al fin y al cabo pues Daikin es integrador y puede ofrecer este tipo de producto para los clientes. Volviendo al CAE y un caso en el que implementamos el control, pero no solo el control, sino que hemos sustituido 5 unidades VRV, vamos a cambiar las calderas por bombas de calor y hacemos toda esa integración de señales de los circuitos de clima y ACS, bueno, pues la prima por CAE está en torno a unos 50.000 euros y fijaos que volvemos a combinar distintas actuaciones, la 40, la 100 y en este caso incluimos la TER 50 relativa a sistemas de automatización y control. Pues lo mismo, es un cliente que al final ve que le estamos dando muchas soluciones y seguramente pues permita que podamos actuar en otro tipo de instalaciones de esta misma cadena hotelera. Sí, con los CAEs también hay una cosa importante respecto al tema del control, ¿vale? Que antes de que existieran los CAEs, pues se veía como un añadido que igual no tenía mucho impacto a nivel de ahorro, ¿no? Y el cliente a lo mejor lo veía como un sobrecoste que, pues bueno, pues le interesaba o no incluir en el presupuesto o en el proyecto. Pero con los CAEs tenemos otra ventaja, que es que el sistema de control supone más ahorro, que podemos valorar con la ficha TER 50, y eso implica que, bueno, que el incluir en el proyecto el sistema de control pues tiene un sobrecoste, pero también tiene un sobreingreso por CAEs, ¿no? Entonces es más fácil que el cliente esté predispuesto a incluir la parte de control en los proyectos que ejecutamos, ¿vale? Y creo que este es el último que os traía. Bueno, en la Catedral Magistral de los Santos Justo y Pastor, en la Alcalá de Henares, pues también se hizo una modificación en la que se retiraron 2 enfriadoras y una caldera para la climatización del templo y algunas dependencias. Y entonces lo que realizamos fue el suministro de 2 unidades bomba de calor de unos 130 kilovatios
y se le hizo la modificación hidráulica correspondiente para que eso pudiera operar en las mejores condiciones. Y bueno, pues el cliente recibe una prima por CAE de unos 106.000 euros. Bueno, pues que a la Iglesia le ha venido muy bien. Y bueno, hasta aquí los casos de éxito. Sí que aprovecho para comentaros a todos que la semana que viene, entre los días 18 y 20, estaremos presentes en la Feria de Climatización y Refrigeración, en el pabellón 9, y que si este tema os ha interesado, bueno, pues yo tengo la oportunidad de, tanto el miércoles como el jueves, hacer una charla en el propio stand sobre CAEs y estudios energéticos como palanca para la descarbonización. Y nada, pues os animo a todos a que os podáis pasar por ahí y dar de nuevo las gracias a Enrique, a SDX y a la revista energética por este tiempo, y pues a vuestra disposición nos quedamos. Muy bien, muchas gracias por estas presentaciones, creo que han sido muy interesantes y prueba de ello son que han llegado más de 20 preguntas aquí al menú de preguntas y respuestas. Evidentemente no va a dar tiempo a trasladaros todas ahora en directo en el webinar, pero que sepan los asistentes que les haremos llegar las preguntas que no da tiempo a hacer ahora a los ponentes, pues para que os contesten por email con vuestro contacto para que os hagan llegar las respuestas. Así que bueno, vamos a empezar un poco por el principio. Nos van preguntando sobre distintos casos concretos y demás. Entonces, bueno, os traslado la primera pregunta. Nos pregunta Rafael Usaola, bueno, que un caso concreto, ¿no? De CAES, la sustitución de una torre de refrigeración común con equipos individuales de agua-aire en una comunidad de propietarios por un sistema centralizado de bomba de calor, aire-agua o un sistema VRV, equipos individuales en un edificio residencial. Pues nos pregunta si este caso concreto es susceptible o no de ser beneficiario de CAES. Sí, ahí aplicaría la ficha de sector residencial, que es aplicable cuando sustituimos un sistema de generación de clima por una bomba de calor, ¿vale? Lo único que en residencial no existe esa ficha, ¿vale? Por algún motivo, no desconocemos cuál, y entonces tendríamos que consultar si se podría usar, porque hay ciertas fichas que se pueden usar de unos sectores que está permitido usarse en otros, pero en residencial, o sea, lo que te digo, ahí aplicaría la ficha que sería la de sustitución de generador de clima por bomba de calor, ¿vale? El generador de clima era la torre de refrigeración y ahora es la bomba de calor. Pero en residencial no existe esa ficha, o sea, tendría que hacerse por singular, pero el volumen es muy pequeñito, o habría que consultar si se puede usar la ficha de terciario, la TER 40, para poder justificar esos CAEs, ¿vale? Muy bien, bueno, pasamos a la siguiente. Nos pregunta Álvaro de la Fuente que si es posible solicitar un CAE de una instalación fotovoltaica y también en el caso de que tenga acumulación eléctrica doméstica, que es lo que baterías para almacenamiento. Vale, todo lo que es autoconsumo queda fuera del sistema CAE, ¿vale? Porque se considera que no es como tal una reducción de energía, ¿vale? O sea, no es una reducción de la demanda energética que tiene la instalación, sino que pasamos a adquirirla de otro sitio, ¿no? En vez de adquirirla de la red, pues la adquirimos de nuestra propia planta, pero al final la energía que estamos consumiendo en el edificio o en la instalación es exactamente la misma, ¿vale? Lo único que sí que entra a nivel de paneles en el sistema CAE es la tecnología termosolar, ¿vale? O sea, los paneles que generan energía térmica sí que están contemplados en el sistema CAE, ¿vale? Y de hecho, la nueva instalación también, o sea, para instalaciones nuevas, porque normalmente el sistema CAE está enfocado a todo lo que sea mejorar instalaciones ya existentes, pero en el caso de instalaciones termosolares o instalaciones frigoríficas o instalaciones de enfriadoras, por ejemplo, también se contempla, eso, en esos tres casos concretamente se contempla también la nueva instalación. ¿Vale? Bueno, interesante esta aclaración sobre autoconsumo porque es un tema que se repite muchas veces en las preguntas. Bueno, vamos con la siguiente. David Larroca nos pregunta si se puede optar a CAES y a la vez a subvenciones tipo FEDER, PERTE o Innovation Fund en la actualidad. ¿Es posible hacer eso o si se espera que a corto plazo pues que no se pueda adaptar a los dos tipos de ayuda? Sí. Sí, como habíamos comentado, se puede hacer, o sea, los CAEs son compatibles con cualquier subvención que no provenga del Fondo Nacional de Eficiencia Energética, ¿vale? Porque como hemos explicado al principio, pues al final los CAEs, digamos que es como un sustitutivo de la contribución que hacían los sujetos obligados al Fondo Nacional de Eficiencia Energética,
Entonces es como que los CAEs y las subvenciones que provienen del fondo vienen del mismo sitio, entonces son incompatibles entre sí, pero todas las subvenciones que vendan de fondos europeos o de fondos regionales o fondos FEDER o lo que sea, son compatibles con los CAEs. Esto creo que ya lo habéis comentado, pero bueno, por dejarlo claro, es los CAEs los abona el sujeto delegado al cliente. Sí, correcto. Lo habéis comentado. Hay varias preguntas de tema fiscal. Bueno, si podéis extenderos un poco más en aclarar algún tema fiscal. Nos pregunta si como intermediario tengo que hacer una factura con IVA a mi cliente final. Como intermediario, una factura con IVA. Depende de lo que acuerde cada uno con sus clientes. Sí, porque al final la mayor parte de la documentación que hay que aportar para los CAEs es relativa al proyecto, ¿vale? Luego los clientes tienen que firmar varias declaraciones responsables y alguna cosa más, pero casi toda la documentación es relativa al proyecto. Entonces, si uno acuerda, nosotros hacemos acuerdos con los partners para también que pueden ser de carácter económico, pero si hay alguno de los instaladores que quiere hacer un acuerdo con su cliente, en plan, mira, yo te he preparado toda la documentación de los CAEs y acordamos este fee por hacerte todo este trabajo, la factura tiene que ir con IVA, sí, porque los CAEs tienen su precio más IVA, o sea, siempre llevan el IVA que es del 21%. Vale. Muy bien. Nos pregunta Alba Sande, en este caso también para ti, Enrique, para STX, y en qué tipo de proyectos estáis interesados desde STX y si tendría tener un tamaño mínimo. Bueno, el tamaño mínimo del proyecto lo marca un poco la propia normativa. O sea, para poder hacer la solicitud de un expediente se necesitan como mínimo 30 megavatios hora, ¿vale? De CAEs. Y bueno, nosotros principalmente estamos enfocados, muy enfocados en el sector industrial y terciario, pero también estamos empezando a entrar en el residencial porque estamos desarrollando una plataforma para poder gestionar todos esos proyectos que son de menor tamaño, porque como os decía, nosotros tenemos un equipo que está muy especializado, no tenemos, o sea, todos somos, por así decirlo, gente senior. Y entonces, si hacemos esa tramitación de esos proyectos de forma manual, se come gran parte, los costes se comen gran parte del precio que podemos ofrecer. Entonces, estamos automatizando ese proceso con una plataforma que en cuanto la tengamos lista, pues lo daremos a conocer, pero de momento no la tenemos 100% a punto y estamos trabajando en ello, ¿vale? Pero por resumir, estamos principalmente en industrial y en terciario y vamos haciendo cosas en el residencial, pero poco a poco hasta que tengamos la plataforma. Muy bien. La siguiente pregunta es para ti, José. En este caso nos pregunta si Daikin tiene alguna calculadora de CAEs para sus equipos. De momento no, lo que sí que se está desarrollando es una web en la que pues, distintos clientes, o sea, cualquier cliente, perdón, pueda hacer esa calculadora y tener una estimación de cuál podría ser el retorno de inversión para la ficha que fuera, pero de momento no está disponible. Otra más, esto ya lo habéis contado, pero bueno, por dejarlo subrayado de nuevo, si los CAEs valen para nuevas instalaciones. Sí, o sea, solo aplican, en general, solo son principalmente para sustitución, o sea, para mejora de instalaciones ya existentes, pero hay tres casos en los que sí que se puede solicitar CAEs para nuevas instalaciones, que son el caso de la solar térmica, ¿vale? Tanto para residencial, terciario o industrial, ¿vale? Si la instalación es nueva y no había nada antes, da igual, se pueden solicitar los CAEs. Luego también para lo que son instalaciones frigoríficas, centrales frigoríficas, también la nueva instalación conlleva CAEs y para nuevas enfriadoras también conlleva CAEs, ¿vale? Y todo se compara siempre, bueno, en la termosolar obviamente con lo que genera pues es el propio ahorro y en instalaciones frigoríficas y en enfriadoras se hace la comparativa del rendimiento que tiene la máquina nueva o la central nueva contra lo que marca de rendimiento mínimo la normativa de ecodiseño. ¿Vale? Entonces en la propia ficha hay unas tablas que viene el rendimiento mínimo y todo lo que superemos con la nueva instalación, ese rendimiento mínimo, pues es susceptible de generar CAEs. Muy bien, bueno, seguimos. Todavía quedan unas cuantas. Nos pregunta José Ramón Gómez si un cliente ha realizado un cambio de luminaria LED sin ningún tipo de proyecto previo que indique el ahorro energético.
es decir, que el propio cliente compra los equipos y los cambian. ¿Cómo se realiza este estudio de CAES en este caso en concreto? Vale, para lo que es iluminación, solo se necesita saber y demostrar qué potencia tenía el sistema de iluminación anterior, ¿vale? Y qué potencia tiene el sistema de iluminación futuro, ¿vale? Con esa diferencia se multiplica luego por las horas de funcionamiento que normalmente vienen establecidas también en la ficha y hasta que tenemos el volumen de CAES, ¿vale? Luego hay ciertos requisitos, dependiendo de si la instalación es de residencial, industrial o terciario, ¿vale? Que se podrían ver más adelante, pero vamos, si la pregunta es referida al cálculo del ahorro, con tener la potencia del sistema de iluminación anterior y posterior, ya podemos hacer el cálculo. Muy bien. Bueno, seguimos. Nos pregunta José María Martínez si el estudio para certificar el ahorro lo hace STX o ya hay que darle ese estudio hecho. No, nosotros hacemos todo. O sea, digamos que nuestra propuesta de trabajo es que nosotros integramos todo lo que haya que hacer en el precio que ofertamos, ¿vale? O sea, en el precio que nosotros ofertamos por la compra de los CAES ya va incluido pues la valoración que hacemos para la oferta, para hacer el cálculo de volumen y poder hacer la oferta, luego todo el asesoramiento que tengamos que hacer, porque entendemos que todavía hay muchos clientes que todavía desconocen este tema, pues todo el asesoramiento que tengamos que hacer para que el cliente esté seguro de cómo funcionan los CAES, etc. Y luego, una vez entramos en la parte de recopilación de la documentación, eso también nosotros lo tenemos incluido en el precio, ¿vale? Pero o sea, nosotros pedimos al cliente toda la documentación que necesitamos y el coste que supone que la empresa verificadora, que son empresas tipo SGS, Bureau Veritas, AENOR, etcétera, revise toda la documentación, también lo tenemos incluido en el precio, y de forma que facilitamos a los clientes que no tienen que hacer ningún desembolso, ¿vale? Con lo cual el riesgo para ellos es nulo, por así decirlo. O sea, en el peor de los casos se quedan como están. Y lo único que reciben por nuestra parte al final de todo el proceso es el pago conforme a las condiciones que habíamos pactado. Sí que hay algunos casos en los que antes de que entre el subcontratado, antes de que entre STX, es posible que la propiedad sí que necesite conocer la demanda de la instalación. Nosotros, por ejemplo, sí que les hemos ayudado a saber la caldera cómo estaba funcionando, las enfriadoras lo mismo, si la capacidad habitual de trabajo era la máxima, si era reducida, etcétera. Entonces también nosotros desde Daikin, para esos casos en los que no se conozca cuál es el funcionamiento real, esa fotografía real de la instalación, pues sí que ofrecemos ese servicio de auditoría, que luego a la hora de estudiar el CAE sirve mucho para definir bien cuál es la capacidad necesaria y sobre todo para demostrar las horas de operación que tiene ese equipo. Porque hay una cosa que creo que no hemos dicho, No, no lo hemos dicho, ¿no? y es para el cálculo de las fichas, digamos que la ficha establece un cierto número de horas. Pero si tú tienes capacidad de demostrar que el equipo que tú sustituyes ha operado más tiempo, ya sea a través de un BMS, de un contador de horas o de un estudio energético previo, pues el CAE se incrementa, porque en lugar de 785 horas, por ejemplo, en refrigeración, pues igual ha funcionado 2000. Y entonces, si eso lo justificas, a la hora de calcular el CAE puedes utilizar 2000 horas en lugar del valor que vendría por defecto. Muy bien. Nos preguntan ahora por el sector hotelero. Has comentado ya algún caso de éxito. Y nos dicen si es posible la generación de CAES en proyectos de remodelación integral o si hay que trocear este proyecto. No, hay una ficha de terciario que es rehabilitación integral de edificios que no son enfocados a residencial. Y en esa ficha lo que se dice, o sea, lo que se necesita para poder aplicar esa ficha es que se haya hecho algo en la envolvente, ¿vale? Y luego que se haya actuado sobre alguna de las 4 instalaciones principales del hotel, que es o la iluminación o la refrigeración, ACS o calefacción, ¿vale? Si se ha tocado la envolvente y se ha hecho algo se ha remodelado alguna de esas 4 instalaciones, se puede usar la ficha TER80, que es la que aplica en este caso. Digo alguna de las 4, pero si se ha cambiado todo, también se puede usar, ¿vale? Entonces, y además esa ficha tiene, o sea, el cálculo es sencillo porque comparar el certificado de eficiencia energética de antes con el de después de hacer toda la remodelación y ahí obtenemos el ahorro que se está generando, ¿vale?
Muy bien, seguimos con otra pregunta para ti, José, para Daikin. ¿Hasta qué temperatura pueden llegar vuestras bombas de calor de cara a poder descarbonizar y mejorar la eficiencia energética en entornos industriales? Pues, por ejemplo, tenemos soluciones que impulsan agua hasta entre 70 y 75 grados. ¿Vale? Hay unas nuevas bombas de calor que de hecho estarán presentes en feria, que son con R454, refrigerante R454C, que impulsan hasta 70 y creo que es una capacidad máxima de unos 90-95 kilovatios, pero luego con soluciones, digamos, en cascada podemos llegar hasta los 75 y en mayores potencias. Ujú. Muy bien, otra pregunta. Hablando en Sí, agua. termina, termina. No, listo. Bueno, pues vamos con otra pregunta. Esto también lo habéis comentado ya, creo. Si los CAE se pagan al cliente final o al instalador. No, al final los CAEs es una ayuda a la inversión, por así decirlo. O sea, al final el que hace la inversión para obtener esos ahorros energéticos, pues es el que recibe los CAEs. O sea, que los CAEs van para el cliente final. Hay una forma de, existe la posibilidad de que el cliente ceda los ahorros al instalador y entonces el instalador adquiera la propiedad de esos ahorros, entonces el pago sería al instalador, ¿vale? Pero eso, como eso es un poco complejo, creo que quien esté interesado en ese concepto es mejor que lo comentemos en una reunión porque seguro que hay muchas dudas. Ujú. Muy bien, esta pregunta siguiente creo que es interesante. ¿Qué ocurre si el cálculo de CAES inicial no se corresponde con el cálculo final y se ha financiado la actuación? Bueno, aquí voy a diferenciar entre los dos proyectos, ¿vale? Los dos tipos de proyectos. O sea, si el proyecto es estándar, ¿vale? Y hacemos un cálculo conforme a lo que se pretende ejecutar, hacemos, o sea, porque en el cálculo se tiene en cuenta el equipo que se va a instalar, las horas de funcionamiento a lo mejor y demás. Entonces, si el proyecto, si hacemos un cálculo conforme a un proyecto determinado y luego ese proyecto no cambia, en los proyectos estándar la probabilidad de que el volumen de ahorro sea muy distinto es muy baja, porque al final los proyectos estándar son una fórmula de cálculo, ¿vale? Que contempla pues, los rendimientos en el caso de climatización, los rendimientos de los distintos equipos, el que se sustituye y el nuevo, y las horas de funcionamiento, etcétera, y la potencia del equipo. Entonces, salvo que se cambie la máquina que se va a instalar y se instale una de menor rendimiento o de menor potencia o algo, o sea, salvo que haya un cambio sustancial en el proyecto, el volumen que vamos a obtener al final es prácticamente el mismo que el que hemos calculado, ¿vale? Eso es distinto que en los proyectos singulares. En el proyecto singular, al final, no tenemos esa fórmula de cálculo teórico y se tiene que hacer una medición una vez ejecutado el proyecto, antes de hacer el proyecto una medición y luego después para comparar los ahorros. Entonces, la estimación que hagamos al principio puede no corresponderse con lo que finalmente se obtenga, ¿vale? Normalmente la variación tampoco es una barbaridad, pero puede ocurrir que sí que lo sea. Y o sea, enfocarse un poco a lo que nosotros ofertamos, nosotros, aunque el proyecto luego varíe de volumen, digamos que lo que nosotros garantizamos como sujeto delegado es el precio que ofertamos, ¿vale? Es decir, si en un proyecto estaba contemplado que íbamos a ahorrar 100 megas y luego resulta que son 200, nosotros pagamos los 200 al precio que habíamos firmado con el cliente y lo mismo si son 100 y pasan a ser 50, pues también pagamos los 50 al precio que habíamos firmado, ¿vale? Ya digo que en proyectos estándar normalmente no hay cambios sustanciales, salvo que se cambie el proyecto que se iba a hacer o salvo que haya un cambio de normativa. Normalmente las actualizaciones son en verano. Muy bien, os voy a trasladar dos o tres más, pues estamos un poco ya fuera de tiempo, pero bueno, vamos a intentar hacer alguna más. Nos pregunta Lola Soto, cuando se realiza una inversión en eficiencia energética, ¿se puede recuperar la misma íntegramente o depende del tipo de ficha? Depende del tipo de ficha. O sea, incluso depende del tipo de proyecto. Pero sobre todo depende del tipo de ficha. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, como decía José, la sustitución de caldera por bomba de calor es un proyecto que está muy incentivado por los CAEs y principalmente es porque el rendimiento de la caldera respecto al rendimiento que tiene luego la bomba de calor es mucho más bajo. Entonces, cuando haces la multiplicación de la potencia de la caldera por la diferencia o la demanda de acceso, la demanda de calefacción, por la diferencia de rendimientos y las horas de funcionamiento, pues te sale un volumen muy alto. ¿Vale? Que no es lo mismo cuando, por ejemplo, ese cálculo lo hacemos con enfriadoras. ¿Por qué? Porque la enfriadora
antigua, por muy antigua que sea, el rendimiento que tiene pues estará alrededor de 3, una cosa así. Y respecto al 0,6 o 0,7, que es lo que marca la ficha que tenemos que usar para el rendimiento de las calderas, ¿vale? O sea que ahí la diferencia es bastante grande. Entonces, en los proyectos de sustitución de calderas, el volumen de CAEs es bastante alto y se cubre bastante de la inversión. Y en los proyectos de refrigeración, pues no es tanto, pero sí que ahí sobre todo es muy importante lo que decía José, de tener un sistema de monitorización o algún tipo de auditoría para poder demostrar las fases de funcionamiento, porque en el caso de refrigeración las que marca la ficha son bastante bajas, son 768, que pues a lo mejor hay zonas de España en las que sí, o sea, en el norte de España o zonas más frías, pero claro, en todo lo que es la costa o zona sur de España, pues ese número se queda muy corto. Entonces eso es importante. De hecho, esto pasa alguna vez, ¿no? Que nos contactan, oye, voy a cambiar esta enfriadora, ¿cuántos millones de euros me pagas? Y bueno, vamos a tranquilizarnos todos, Sí. porque luego hay que ver la casuística, pero es verdad que el cambio de caldera está muy incentivado y luego la enfriadora dependerá de la diferencia de rendimientos principalmente. Muy bien, bueno, un par más antes de acabar. Nos preguntaron por el tema de vehículos eléctricos. Preguntamos a Ramón Gómez, que él entiende que esto entra dentro de los CAEs, pero si la flota se contrata en un modelo renting, que si también se pueden solicitar los CAEs. Pues eso es una buena pregunta. Tendríamos que investigarlo, porque sí que cuando cambias un vehículo de combustión por un vehículo eléctrico tienes CAEs. Y ahí en el caso concreto que nos está preguntando Ramón, pues habría que ver si... Habría que verlo porque hay que ver, según lo veo yo, pero ya te digo que no te lo tomes muy como 100% seguro, ¿vale? O sea, según lo veo yo, al final el que está generando el ahorro no es la empresa de renting, sino es quien está pagando el servicio de la empresa de renting. Al final, la empresa que está contratando el servicio de renting con vehículos eléctricos antes tenía una flota que entiendo que sería, aunque fuera también alquilada, estaba moviendo toda su mercancía con vehículos de combustión y pasa a moverla con vehículos que son eléctricos, ¿vale? O sea, desde mi punto de vista, el CAE sería para la empresa que hace ese cambio, porque al final son ellos los que están generando ese ahorro, pero teníamos que confirmarlo con alguna verificadora para estar 100% seguros. Bueno, y una más ya para acabar, en relación a las fichas. Pregunta José Antonio Mérida si aparte de las fichas de CAEs que habéis mencionado, se pueden buscar ahorros energéticos fuera de esas fichas. Sí, o sea, cualquier proyecto que se haga que genere ahorros energéticos puede solicitar CAEs. La diferencia está en que si ese tipo de proyecto tiene una ficha aplicable, puedes usar la ficha, ¿vale? Porque además el procedimiento es mucho más sencillo. Pero si no tiene ficha aplicable, se pueden solicitar de igual manera, ¿vale? Lo único que el proceso es distinto. En vez de hacer el cálculo del volumen con una fórmula teórica que da el ministerio, pues tenemos que hacer un proceso de medición antes de ejecutar el proyecto y luego hacer también mediciones después para hacer una línea base y comparar el ahorro. El único tema aquí es que habrá proyectos en los que sea rentable hacer eso y proyectos en los que no, ¿vale? O sea, si el volumen del proyecto es muy pequeño, no va a salir a cuenta hacer todo ese trabajo, ¿vale? Pero si el volumen del proyecto es un ahorro considerable, pues, o relativamente alto, pues sí que merece la pena aplicarlo, aunque lleve un poco más de tiempo y de coste. Muy bien, pues creo que lo vamos a dar aquí por finalizado el webinar. Como decía, hay algunas preguntas más pendientes. Se pondrán en contacto con los que habéis preguntado, pues, los ponentes, para daros respuesta por email. Nada, solo recordar, como decía al principio del webinar, que la grabación íntegra del webinar estará disponible en nuestra página web, al igual que el PDF con la presentación. Y nada más, os damos las gracias tanto a Enrique como a José por nuestra presentación. Creo que ha sido muy interesante. Prueba es el número importante de preguntas que ha habido. Y nada más, os invitamos a conectaros a nuevos webinars de energética. Muchas gracias a todos por vuestra asistencia. Gracias. Gracias.